De un lugar, el tiempo, y de otra parte nos está hablando acerca de la observación, de lo que nosotros podemos observar a partir del tiempo o de lo que nosotros podemos conectar a través de la vivencia o a través del observador. La palabra horoscopía se relaciona mucho en relación a qué estamos observando y cómo se va transformando, en este caso, la realidad en nuestra vida. Por eso en la antigua Grecia se tomaba ese término horoscopía en relación al horóscopo para calificar o para dar un punto de inicio desde donde nosotros observamos la vida, cómo nosotros vemos el tiempo y cómo el tiempo hace una relación en lo que es observado. Es decir, a través también de la física podemos determinar qué es la realidad. Por eso, cuando nosotros analizamos el horóscopo en sí es un campo de energía que nos está hablando del tiempo que es infinito y a la misma vez hace referencia a que la realidad se va formando según el observador. Todos los estudios que se hacen acerca de la física, de qué es la realidad, qué es lo que nosotros podemos tocar, palpar o percibir como cierto, pues hay múltiples realidades, hay múltiples formas de observar algo. Un mismo evento puede llegar a ser interpretado de distintas formas según la psique, según los ojos que estén viendo esto. De ahí viene el juicio, de ahí vienen las características que nosotros podemos realizar acerca de eso que estamos viendo. Por eso el horóscopo no es otra cosa más que observar desde una perspectiva, en este caso psicológica, desde una perspectiva evolutiva, cómo se va manejando los cuerpos celestes, cómo van orbitando acerca de nuestro sistema solar en relación a tiempo, en relación al zodiaco, que aquí es donde entran a jugar todos los signos del zodiaco, en relación a sus planetas regentes, que siempre ha estado, siempre ha existido, y de acuerdo a eso modificar según los ángulos y los trazos de cada elemento que se ubica en el sistema solar, cuál va a ser la perspectiva que vamos a tener de determinado tiempo o en determinado espacio. Por eso la vida o los 365 días al año se desarrollan en una línea de tiempo donde nosotros usualmente le llamamos pasado, presente y futuro, lo que está por venir. Nos queda muy difícil desde el punto de vista psicológico tomar el todo al mismo tiempo. Por eso siempre el tiempo nos va señalando y nos va mostrando en qué momento va a ocurrir algo o cuál es la predisposición y cómo nosotros vamos a interpretarlo en la vida. No podemos evitar que las cosas pasen. No todo está en nuestras manos. Efectivamente, al vivir en un planeta estamos también envueltos a la intemperie de lo que puedan traer los acontecimientos astrológicos, bien sea de clima, bien sea de tipo a través de las situaciones que la misma vida de manera colectiva nos va mostrando y también la relación que hay entre el todo o los demás, el afuera y finalmente yo, que soy el que lo estoy observando. ¿Cuál es la interpretación que voy a darle a eso que estoy observando en mi línea de pareja, en mi línea económica, en mi línea de salud? ¿Cómo voy a generar esos puentes de comunicación para tener una mejor calidad de vida? Por eso quise aprovechar hoy sábado 25 de octubre para presentarles algo de la línea del tiempo y algo acerca de la horoscopía que nos relaciona en la observación de los planetas en relación al zodiaco, tomando como referencia que estamos en el planeta en un círculo de movimiento y qué es lo que nos trae y cuáles son los trazos que nos marca la vida, tomando como referencia el lunes 27 hasta el próximo domingo, que será ya 2 de noviembre, que estamos recibiendo otro mes. Mirándolo, el horóscopo que se va a desarrollar en la próxima semana, hay una palabra clave para todos los signos del zodiaco, si es Libra, Aries, digamos que aquí no va a respetar nada, y es la palabra intensidad. Llegamos al mes de la intensidad, llegamos al mes que no es fácil, llegamos al mes donde debemos pagar algo. Debemos empezar a relacionarnos con esa palabra para la próxima semana, intenso. Ahora las energías se ponen muy intensas y nosotros vemos a través de ese lente de la horoscopía y si empezamos a analizar el zodiaco, pues todo está acumulado ahí.
va a ser una semana muy acuática en general, va a ser una semana muy condensada con el mundo emocional y también llena de muchas oportunidades. Por eso vamos a empezar signo a signo de qué es lo que más se trae y qué va a ser lo más representativo que vamos a tener para esta semana. En esta línea vale la pena colocar la carta que vamos a estar celebrando y así darnos quizás líneas o más fácil que sea poder referenciarlo, poder tenerlo a la mano de cómo va a estar. Esta carta que estoy presentando aquí es la carta que nos va a estar acompañando la próxima semana. Entonces, si empezamos a generar trazos y empezamos a darle puntadas de cómo se va a desarrollar la próxima semana o cómo se acomodan las energías de lo que nos empieza a mostrar, pues esto tiene bastante del horóscopo o la línea de tiempo. Coloquemos acá una palabra que nos vaya conectando más fácil con el tema de hoy. El horóscopo de una línea general, de un paralelo para la semana del 27, que va a ser lunes 27, hasta el domingo 2 de noviembre. ¿Qué vale la pena analizar a través de la horoscopía? ¿Qué vale la pena empezar como darle prioridad a esa línea? Hay algo clave que vamos a tener y en este caso se relaciona mucho con finales de octubre, es una semana que recibe finales de octubre y empezamos a vivir noviembre, ya estamos a puerta de finiquitar todo lo que es el 2025 y esto hace también que las energías se empiecen a acelerar, se empiecen como las emociones y demás, empiece a hacer como más ruido, llamémosle así, empiece como a generar más bullicio de lo normal. Muchos afanes también, porque digamos que vivir esto de manera colectiva, a la final resultamos interpretándolo es con emociones, resultamos también siendo llevados con esto. El horóscopo de la intensidad, dice Denia. Me gusta esa palabra porque sí, es una semana muy intensa, muy volcánica. Es una semana que nos pide retos también supremamente movidos para todos. Digamos que de estas dos líneas con las que hicimos la introducción, que horóscopo no es otra cosa más que tiempo, por un lado, ¿sí? El tiempo o la hora, y de otra parte vamos a tener lo que se observa, ¿no? El observador. Entonces, si miramos el tiempo, observamos el tiempo a través del lente de los zodiacos, el elemento agua está supremamente activo, muy activo todo lo que tenga que ver con los signos de agua, como cáncer en este caso, escorpio, y este elemento que es tan representativo, agua, ¿sí? Este elemento que nos conecta mucho con el sentir, nos conecta mucho también con la parte pasional, con la parte que nosotros queremos vivir. Fíjense que las emociones o el agua, que no es otra cosa más que ese elemento, al tener una semana tan intensa, pues todas aquellas situaciones, no solamente que estén pendientes ni del pasado, no, sino situaciones muy presentes, situaciones muy actuales, empiezan a tener como un rebote más emocional. Es como si fuera una semana la que vamos a vivir más intensa y pudiéramos estar más receptivos a sentir que a pensar o que a analizar. Si bien hay actividad de aire, muy poca. Entonces, por lo general son semanas intensas. A veces las cosas no son tan así. A veces las cosas pueden no tener ese tinte tan emocional. Pero como está en la atmósfera, todo esto es lo que nosotros más le vamos a dar, es lo que nosotros vamos a conectarlo más fácil. Bueno, necesitamos que se aceleren, pero los papeles míos, dice por aquí Nelia. Tiempos profundos se acercan, maestro. Sí, tiempos profundos, demasiado intensos. Y también es el horóscopo o es la semana de esta horoscopía del misterio. Entramos al misterio, entonces el sol hace que nosotros coloquemos una vista en todo lo que está pasando en Escorpio, Marte también nos ayuda a eso. Entonces, es un horóscopo intenso, es un horóscopo que nos lleva a sentir mucho, a percibir las emociones, a estar como muy conectados con ese flujo. Esto es positivo, digamos que no estamos diciendo que esto sea negativo, por el contrario, son líneas positivas, solo que van a cambiar ciertos matices que nosotros podemos tener, pues van a tener un cambio y una transición directa. Desde ahí es que nosotros lo vamos a vivir de una manera distinta, de una manera diferente.
Entonces, si empezamos a analizar este horóscopo, vale la pena empezar por Aries. Vamos a empezar a analizar qué trae Aries. Si miramos a Aries en la semana, relación del lunes 27 que vamos a tener hasta el 2 de noviembre, en este caso. Entonces ya nos marca una línea de tiempo, nos marca algo diferente a lo normal o a lo conocido. En este punto, si observamos, Aries tiene una meta esta semana. La meta que tiene Aries esta semana es muy con Marte, por ejemplo. Marte en el signo de Escorpio, al ser un planeta regente de Aries, pues recibe una semana con mucha actividad, con mucho movimiento de despegue y también esta semana la luna le hace juego a Aries en la casa 10. Entonces observemos cómo aparte de ser una semana donde se pueden estar llevando procesos incluso de duelo, es muy normal que Aries esté enduelando algo con tanta actividad en la casa 8, el Sol, Mercurio, con todo este arsenal, llamémoslo así, todo este arsenal de octubre, pues es normal que en la casa 8 se vivan situaciones o procesos emocionales tensos para Aries. Yo creo que esta semana que va a tener a partir del lunes 27 hasta lo que lo va a llevar el 2, el próximo domingo, 2 de noviembre, es una semana también de sanarse. Fíjense cómo en la casa 8 nosotros también podemos o bien generar un punto de enfermedad o también generar un punto, en este caso, de salud también. Es como, es una casa que nos permite las dos, es una casa que nos permite depurarnos y es una casa que nos lleva también a ser un punto de conciencia. Entonces, Aries, con tanto movimiento en esa casa 8, yo creo que la mejor fuerza que puede tener ahora es también aprender acerca de los duelos o aprender acerca de las derrotas o de las pérdidas que ha tenido. En la casa 8 nosotros hemos perdido algo en el pasado. De todas las 12 casas que presenta la astrología, en la 8 es donde por lo general nosotros entregamos cosas, entregamos situaciones del ayer, en la casa 8 es donde nosotros devolvemos algo, empezamos a entregar cosas que a veces creíamos que eran nuestras. Por eso la casa 8 también una manera de llamarlo es la casa de la renuncia. Entonces, si Aries va a tener tanta actividad en esa zona de la renuncia o de la paga o de lo que la vida nos cobra, pues es muy normal que tenga esa capacidad Aries la próxima semana, que eso es a partir de mañana, pasado mañana, empiece a decir, bueno, ¿cómo me pongo al día? ¿Cómo nos vamos a colocar al día con situaciones emocionales, con situaciones del yo? Y eso le permita también depurarse. Entonces, observemos que tener el Sol, Mercurio, Marte en la casa 8 a partir del 27 hasta el 2 de noviembre va a ser una gran oportunidad para Aries poder saldar temas emocionales del pasado y del presente, temas que esté viviendo actuales. A veces se cree que únicamente la casa 8 referencia a situaciones del ayer, pero también emociones y situaciones emocionales que se estén viviendo en el hoy, dado que Marte por lo general también nos hace consciente de lo que está pasando en la actualidad. El Sol, por su parte, se le atribuye mucho a la energía solar, aquí lo vamos a colocar, al Sol se le atribuye mucho la posibilidad de ver. Entonces, ahora Aries va a tener muchas posibilidades de ver cómo poder superar los obstáculos. Esto es maravilloso. La casa 8 también es como si nosotros encontráramos luz, pero una luz que no es tan evidente, sino que es una luz que se logra obtener a través de los desafíos o de los obstáculos que la vida presenta. Entonces yo creo, Aries, que vas a tener una excelente semana y todo el combustible que tiene Aries está en su caudal emocional, en todo lo que esté sintiendo, en todo lo que esté percibiendo. Atentos, ¿no? Atentos, atentos Aries, porque como la casa 8 está tan movida y al mismo tiempo la casa 12 también va a estar muy activa por el tema de Saturno y por el tema de Neptuno, que ya está de manera oficial en Piscis en su casa del inconsciente. Entonces también se genera un campo de acción que beneficia mucho a Aries la parte psíquica, por ejemplo. Entonces pueda que personas ascendentes en Aries, signos en Aries, lunas, personas que tengan la luna en el signo de Aries, pues estén como muy llamados o estén muy conectados también con la energía
psíquica, con la energía del misterio, que estén percibiendo cosas. Yo creo que Aries es uno de los signos que tiene más psiquismo ahora, llamémoslo así, pues todos tenemos una línea de psíquicos, todos tenemos una capacidad intuitiva, todos tenemos la capacidad de relacionarnos con esa videncia. A veces creemos que videncia es única y exclusivamente ver gente muerta y no, la videncia se manifiesta de múltiples maneras, no solamente así. Entonces, Aries, ascendentes, lunas en Aries, la parte intuitiva va a estar muy a la orden del día. Tal parece que Mercurio esta semana, Aries, pues tiene algo que contarle a tu Neptuno en la casa 12. Y esto tiene nombre propio. Mensajes que vienen del más allá o mensajes que nosotros logramos percibir a través de las sustancias del sentimiento. Por eso es que a través de las emociones nosotros podemos percibir campos sutiles. ¿Sí? Gracias a las emociones es que nosotros podemos conectarnos con distinto tipo de sustancias que son existentes, pero no necesariamente las podemos ver en un plano terrenal, pero sí que las podemos percibir o sentir, olfatear. Eso está muy abierto para Aries. Consejos, ¿qué valdría la pena hacer una semana si está tan activa la parte psíquica para ascendentes, soles y lunas en Aries? El mejor consejo que pueden hacer o el mejor consejo que ustedes pueden recibir es conectar mucho con la intuición, conectar mucho con la parte de meditar. Es una excelente semana para meditar. Es una excelente semana para entregarse también a la conexión intuitiva. Es una semana excelente para aislarse, por ejemplo, si tú eres de signo Aries, ascendente Aries o tienes la luna en Aries, es una semana del retiro. No necesariamente que tengan que salir a un retiro, pero sí una semana de retirarse, una semana de estar más tranquilos, una semana de estar más con ustedes mismos para poder conectar con esa zona mercurial y a ver cuál es el mensaje que Mercurio en trígono con Neptuno tiene para ustedes. A ver cuál es esa comunicación no tangible, pero que sí se va a estar percibiendo a finales de este mes, principios de noviembre, a ver cuáles son esos mensajes. Recordando que esto no necesariamente tiene que ser un evento paranormal. No, tampoco lo tomen hasta allá. No, no necesariamente tiene que ser un tema ficticio, no necesariamente tiene que ser de esa manera, ni ver ovnis, ni nada de esto. No, no, no hay que neptunizarnos por allá. No, esto tiene mucho que ver con nosotros mismos, con la sustancia, con nuestro maestro interior, con la psique. Entonces, Aries, tienes una semana o te espera una semana a partir de este lunes 27 de octubre hasta el próximo domingo, que ya estaremos celebrando noviembre. Tienen una semana donde el misterio, la energía psíquica los invita a conectar con mucha fuerza y con mucha paciencia. Paciencia, paciencia, que hay que decirle a Aries, paciencia. No iniciar o no entrar totalmente en los campos místicos significa que tenga que verse todo. Paciencia también al proceso, Aries. Paciencia, Arianos. Arianos tiene mucha energía y mucha capacidad de dar. La luna, observen que la luna, si el lunes 27 vamos a recibir la luna, en Aries la va a recibir en la casa 10, va a estar durante lunes, martes y toda la semana. A finales de la semana, para recibir noviembre, la luna va a estar en Piscis, para ustedes los de signo Aries. Entonces, esa luna creciente, porque la luna ya estuvo, ya se formó una luna nueva, que eso hablamos la semana pasada, la luna ahora está en un periodo creciente para Aries. Entonces, Aries, excelente momento para iniciar procesos intuitivos, psicológicos, terapéuticos de sanación, y la luna está haciendo un campo de acción muy favorable. Observen cómo esta semana que viene, para ustedes los Aries, van a tener una luna creciente que se da en las casas 10, 11 y 12. Si la luna va a estar creciendo en 10, 11 y 12, va a estar mostrándoles y va a estar también haciendo un campo de energía para que ustedes puedan aprovechar temas de vocación con grupos y finalmente cerrar la semana de una manera muy intuitiva. Yo creo que Aries es una semana muy, muy positiva que le va a permitir sanar muchas cosas del pasado. Júpiter también va a estar haciendo juego con los signos de agua. Entonces, las casas que van a estar más abiertas para ir concluyendo, este horóscopo es especial para Aries. Entonces, las casas que van a estar abriéndose muchísimo para Aries son las casas psíquicas, las casas
en este caso de la sustancia emocional, 4, 8 y 12. Creo que es una semana donde la vida los está llamando o está convocando ascendentes, lunas y signos Aries a que se conecten más con ustedes mismos y con su fuerza interior. Está maravilloso. Dice por aquí, Javier, ¿estás en vivo? Sí, esto es en vivo. Hoy es sábado 25 de octubre. Estamos en vivo, sino que quise aprovechar para hablar un poco del horóscopo que lo veo tan intenso, entonces que nos tenga poder recibir el mensaje desde hoy sábado para poderlo aprovechar incluso desde hoy, mañana, ¿sí? Y que podamos como tener un campo más abierto de cómo van a estar las energías para esta semana. Bueno, vamos a empezar con Tauro. Vamos a mirar qué trae la energía. Esto aplica, Tauro, esto aplica a partir del lunes 27, que va a ser, hasta el 2 de noviembre. Esta es la carta tuya, Tauro. Y tal parece que para Tauro, toda la energía que van a tener esta semana, donde terminamos octubre y empezamos noviembre, la casa que va a estar más movida para Tauro es la casa 7. Observen cómo el sol se manifiesta y hace presencia en la casa 7 y esto le favorece mucho a Tauro para relacionarse. Es como si la vida les estuviera poniendo personas, poniendo a través de situaciones casa 7 de los demás, Tauro. Vas a tener una semana donde vas a poder conectar con muchas personas. A lo mejor está buscando Tauro algo. A veces no todo lo podemos solucionar nosotros. Creo que es una semana muy positiva en el campo de las relaciones. Por lo general, cuando el Sol, Marte y Mercurio en un horóscopo, en una línea de tiempo, observamos que se ubica en la casa 7 para el signo de Tauro. Esto le va a permitir coincidir mucho con algo que se llama oferta y demanda. ¿Cómo está la oferta? ¿Cómo está la demanda? ¿Y cuáles son las relaciones que vamos a tener entre estos dos ejes principales? Entonces, Tauro, a partir del lunes 27 de octubre, les espera una semana intensa y muy movida en lo que tiene que ver con el campo de las relaciones. Hay que tener en cuenta algo. Como Marte también está allí, Tauro, pues hay que negociar. Tauro quizás se vuelve un desafío al estar al frente de Marte y Tauro, como que puede llegar a veces a volverse alguna riña. Yo creo que no es momento, Tauro, de quién habla más duro. Yo creo que no es una semana como muy bonita para enfrentamientos, todo lo contrario. Si ustedes tienen algo que ustedes puedan compartir y si pueden buscar una forma de negociar incluso con las relaciones o con otras personas, creo que es una semana donde la vida les va a estar premiando justamente eso. Hay bastante energía que ustedes pueden aprovechar en la casa 3, por ejemplo, y aprender a hacer unos buenos acuerdos que les sirva tanto para ustedes, los beneficie, como para el otro. Tauro, está manejando unas energías muy sociales. La casa 7, la casa 11 y la casa 3 son casas que se caracterizan mucho por los acuerdos, tienen en común el elemento aire. Pero en esta oportunidad para ustedes, los taurinos, también es aprender a trabajar y aprender del otro. Yo creo que es una semana con tanta actividad en la 7, en la 3 y en la 11, aprender nuevas cosas y a través de esos nuevos aprendizajes también ustedes enriquecerse de manera profesional, enriquecerse con nuevo conocimiento. Creo que la luna, observen cómo la luna creciente va a favorecer a Tauro en la casa 9, en la casa de las nuevas disciplinas, en la casa de los nuevos talentos, en la casa de las nuevas costumbres, de las nuevas formas de vivir la vida. Entonces creo que esta semana del lunes 27 hasta el 2 de noviembre va a ser muy positivo para que ustedes puedan coincidir con otras formas distintas de pensar y alimentarse. Donde está la luna creciente en un horóscopo nos está avisando que ahí debemos nutrirnos, de eso debemos nutrirnos, de eso debemos aprender. A lo mejor si eres ascendente en Tauro o tienes la luna en Tauro o eres de signo Tauro, estás buscando algo, cómo mejorarlo, cómo hacerlo, cómo llegar a hacer algo, a conquistar. Y hay que aprovechar las oportunidades que tiene Saturno y Neptuno en la casa 11, en la casa de los saberes y en la casa de los proyectos a largo plazo o lo que comúnmente llamamos futuro. Creo que es una excelente semana para que Tauro a través de sus propios valores logre valorar al otro y adquirir nuevos conocimientos que puedan utilizar. Fíjense que en la casa 3 nosotros utilizamos.
En la casa 3 nosotros logramos planear también nuestra vida. Hay un planeta que conecta muy bien con el triunfo y ese es Júpiter. Entonces Júpiter va a estar beneficiando muchísimo las oportunidades que puedan aparecer para Tauro en esta semana, pero siempre y cuando se vivan los retos. Yo creo que el punto más retado que tiene Tauro es quizás a veces que está como muy agarrado a su forma de pensar o a su creencia. Y Marte le está pidiendo a Tauro ascendentes o lunas, si lo vemos desde la línea de tiempo y desde la horoscopía, que negocie, negociar con otras formas de pensar, creo que es lo mejor, donde mejor van a podérsela llevar. Plutón ya está directo. Observen que Plutón ya está directo y eso corresponde para ustedes, Tauro, en la casa 10. Entonces, un Plutón directo en la casa 10 también está diciendo que es momento de renovar los temas profesionales y llevarlos a otro nivel. Tauro, no puedes hacer o amasar o conseguir los sueños que tienes, perseguir esos sueños si seguimos con temas del ayer. Creo que la actualización es la mejor palabra que ustedes pueden utilizar a nivel profesional. De por sí, Tauro es un signo que vino a relacionarse mucho con los placeres de la vida. Su planeta regente toda esta semana lo van a tener en la casa 6. Esto también les va a permitir disfrutar del trabajo, disfrutar de las cosas que ustedes hacen. Creo que es una muy buena semana, sobre todo en temas de crecimiento para Tauro. Si hay ascendentes en Tauro, miremos por acá. Hay ascendentes en Tauro, lunas en Tauro, signos Tauro, aprovecho por aquí, aprovecho para saludarlos. Dice Lorela, Javier, besos desde México, recibidos esos besos, un abrazo. Aquí Aries, trígonos de agua, un abrazo también para ti. Saludos desde España, mira, nos están viendo desde España. Antonella, gracias. Antonella está conectada desde España. Blanca Palacio, buenos días Javier, soy Virgo ascendente Tauro, bienvenida Blanca. Claro, pues mira cómo están las cosas. Natalia, ascendente en Tauro, Sol en Cáncer. Bueno, Natalia, ya sabes que es una semana que la vida te está pidiendo relacionarte mejor y aprender cosas nuevas. Esto no le queda difícil a Tauro. La ventaja que tiene Tauro es que cuando se les mete algo en la cabeza lo hacen. A veces hay que mirar qué se metió a la cabeza para ver si es positivo o no. Vamos, los invito a que miremos las energías de Géminis. Géminis, ¿hay Géminis presentes? Géminis. Recuerden que este es el horóscopo en línea de tiempo, analizándolo a partir del lunes 27 hasta el 2 de noviembre. Si ponemos en la lupa y analizamos cómo se ubican las cosas para Géminis, ascendentes, soles o lunas en Géminis, todo ese caudal emocional y todos los temas acuáticos para Géminis están muy marcados en las casas de tierra. Observen cómo se forma el triángulo de agua para Géminis en las casas de tierra. Esta combinación, si la casa 2, 6 y 10 son casas de tierra, son casas de algo concreto, de algo tangible, y allí es donde va a estar tanta emoción y tanta agua para Géminis, pues Géminis, yo creo que es un momento de sembrar en terreno fértil. Géminis es uno de los signos que ha venido o que la vida le está pidiendo depurarse y crecer en otras áreas nuevas. Eso significa tener a Urano en ese grado cero esta semana para Géminis, trabajando de la mano con Plutón. Observen aquí Plutón. Por eso me encanta la horoscopía, porque a través de estos puntos podemos darle, a través de la matemática, podemos analizar un observador y comprender desde una vista psicológica, constructiva, evolutiva, cómo puedo ir armándome, cómo puedo ir conectándome. Entonces, Géminis, ascendentes o lunas, es una semana donde vale la pena combinar dos cosas. Terreno firme, terreno fértil, típico de las casas 2, 6 y 10, y trabajarlas mucho con la emoción y el combustible. Es muy bueno tener todos esos pensamientos que tiene Géminis y todas esas ideas. Es una semana de aterrizar claramente en casas de tierra, de llevar a cabo proyectos, pero que vaya implícito una carga emocional. Es como si el universo le dijera a Géminis, está muy bien planear y está muy bien aterrizar, pero ahora inyéctale el combustible, combustible que ustedes tienen. Tal parece que el Sol, Mercurio, Marte en la casa 6
los va a llevar a trabajar con ahínco en algún propósito o en algún proyecto nuevo que ustedes quieran desarrollar. Por lo general, cuando estos tres planetas tan personales se ubican en la casa 6, que es de los labores y el trabajo constante y cotidiano, además trabajando en una muy buena posición que tiene Géminis a Saturno le fascina estar en la casa 10. Observe ustedes cómo Géminis tienen a Saturno en la casa 10, la máxima autoridad en el mundo o en la parte más visible de su campo de horóscopo. Y Júpiter que está en la casa 2 diciendo que hay recursos, digamos que la casa 2 es lo que nosotros tenemos o con lo que nosotros contamos. Tal parece que Géminis viene muy motivado y aparte de que está haciendo una transición, eso lo podemos ver muy marcado con Urano y Plutón, está haciendo una transición y unos cambios de vida y conectándose a cosas distintas. Es como si ellos vinieran en una relación o en un tipo de trabajo, en unas actividades y la vida les está mostrando nuevas cosas. Plutón cuando se ubica en un horóscopo para Géminis en la casa 9 y Urano ahí a primeros grados de ustedes Géminis, es como la vida mostrándole otras alternativas y otras formas de vivir y otras formas de sentir. Creo que es una semana maravillosa para que a través de todos los planes que ustedes tienen con terceros y demás, le inyecten esa emoción y le inyecten esa pasión que ustedes puedan desarrollar. Creo que la palabra emocionarse a través de los planes o de los proyectos que ustedes tienen les viene muy bien esta semana. Es como si la vida dijera, ¿qué tanto te vas a emocionar? ¿Qué tanto vas a sentir? ¿Qué tanto tienes la capacidad de sentir esto que estás pensando? Y cuando esas dos cosas, el combustible, que es en este caso la química o las emociones, y la forma de pensar, que es el proyecto que ustedes tengan, cuando esto se combina, es lo que comúnmente la gente llama buena suerte. Entonces, ¿qué es la buena suerte o qué es tener buena suerte? Tener la capacidad de combinar el pensamiento, que es muy eléctrico, muy neuronal, combinarlo con la sustancia química que es el sentir, el combustible que hace sentir. Por eso todas las enseñanzas y todas las disciplinas, ¿a qué nos llevan? A que se sienta, así no lo tengas. Desarrollar la capacidad de sentir, aunque en físico no lo tenga. Cuando una persona desarrolla la capacidad de sentir, aunque físicamente no lo tenga o no lo esté viendo, es la manera de engañar al cerebro para que se conecte con esa capacidad vibracional de abundancia. Por eso siempre todo lo que tenga que ver con programación neurolingüística siempre tiene el tinte acuático. ¿Y qué significa el tinte acuático? Siéntalo, sentir. Cuando sentimos las cosas antes de que se den, casi que tenemos la garantía de que ya empezamos a vibrar en ese campo existente de que se puede dar o se puede materializar. Recuerden que es una semana intensa, recuerden que es una semana muy psíquica. Entonces, Géminis, utilicen esa neurona y utilicen esa capacidad de manifestar a través de adentro, desde lo más profundo de ustedes, y conéctelo con esas emociones que están a la luz, que están a flor de piel. Estos trígonos entre Marte, Júpiter y Saturno en las casas 2, 6 y 10 para ustedes, Géminis, pues que si se conecta la emoción con el pensamiento, se aterrizan muchas cosas, laborales, económicas y de triunfo. Esta semana es de muchos regalos, intensa, emocional, pero de muchos regalos. Entonces, sí es bueno el elemento aire del pensamiento, pero recuerden que si no se tiene el sentir, pues la vibración se corta. Una semana muy bonita para que la lleven en referencia. A ver quiénes son de signo Géminis. A ver quiénes son los parlantes, los escribas. ¿Cuáles son los escribas del universo en esta época? ¿Quiénes son Géminis, ascendentes, lunas? ¿Quiénes tienen estas sustancias por allí? Ah, no veo Géminis, no leo geminianos, como que no hay Géminis. Parece que los que están conectados, ninguno tiene ni es ascendente en Géminis, ni tiene la luna en Géminis, ni nada en Géminis. Ve, pensé que habían Géminis. Bueno, pues no pasa nada, parece que no hay tantos Géminis. Pasemos entonces, como no hay tantos Géminis, pasemos entonces a Cáncer. Vamos al signo que sigue, que en este caso es Cáncer. Bueno, Cáncer. Ah, sí, por acá revivió un Géminis. Jamás te vas a aburrir con un Géminis al lado, dice Marisol. Yo creo.
Hola, desde Uruguay, ascendente en Géminis. Tania, felicidades. Yo soy Géminis. Hola, soy Géminis. Ah, ok, astrológica dice que soy Géminis. Aquí en YouTube ya resucitaron. Sí, será por lo que es, de pronto es la semana de muertos en México. Sí, resucitaron aquí en YouTube. Yo dije, no hay nadie, quedé solo. Se fue el público. Sentí miedo, dije, bueno, qué miedo, de pronto es como estamos en el mes de octubre, en el mes de muertos, dije, pues es el mes del miedo, del misterio, quedé solo en el en vivo, pero bueno, ya vi que sí están vivos, ya vi que ahí están opinando. Pues muy bien, bendecidos esos geminianos. Cáncer, vámonos para cáncer. Dicen por acá, ay, amaneció chistosito el maestro Javier. Sí, siempre hay que ponerle pinta agradable a la vida. 27 de octubre para cáncer hasta el 2 de noviembre, que será en este caso el próximo domingo que vamos a tener. Cáncer, bueno, cáncer, de lo que le gusta cáncer. Ay, esta semana para cáncer, muy acomodaditos ahí en YouTube, muy acomodaditos ahí en TikTok, en Instagram, en Facebook. Cáncer, cáncer. Bueno, cáncer, una semana, yo creo que es la mejor semana que puede tener cáncer. Esta sí que es la mejor semana que pueden tener cáncer. Sí, cómo han venido sintiendo, ¿no? Esta semana la vida los ha traído de aquí para allá y de allá para acá, nacer y morir de manera permanente y constante. Cáncer es una semana donde tienes demasiado, es una semana como ustedes lo pueden ver. Hay un triángulo muy bien aspectado para Cáncer, Saturno, Júpiter y Marte. Se ubican en casas estratégicas de elemento fuego. Júpiter está en la casa uno, que es fuego para ustedes los Cáncer. Sí, entonces la casa uno es de fuego, la casa 9 es de fuego y la casa 5 es de fuego. Pero todo lo que está pasando en estas casas de fuego, que tiene que ver con mucha iniciativa, que tiene que ver con mucho disfrute, con muchos inicios. De por sí el elemento fuego habla de inicios. Saturno, Júpiter y Marte convoca mucho esta semana, a partir de pasado mañana, lunes 27, convoca mucho a Cáncer para que empiece a revisar situaciones novedosas y nuevas formas de sentir, nuevas alternativas de ver la vida. Creo que es un punto para negociar todos aquellos temas que de pronto no se han dado y cáncer sí está siendo muy llamado esta semana a sanar heridas profundas. Yo creo que algo que le viene a cáncer, aprovechar tanta energía de elemento agua para de una vez y por todas, y finalmente Saturno retrogradando hasta ese grado 25, que ya no va a seguir más profundo, sino ahora Saturno se va a quedar ahí a 25 grados de Piscis y ahora se va a poner estacionario y se pone directo. Entonces Saturno está marcando la pauta diciéndole a Cáncer hasta aquí. No sigas lamentándote, Cáncer, por cosas del ayer. Es un signo que le cuesta mucho avanzar, es un signo que le cuesta mucho soltar las cosas del pasado. A veces Cáncer se pone en medio de su silencio y en medio de sus temas se pone como a ser muy analítico y a sentir demasiado lo que ya pasó. No sientas lo que ya pasó, Cáncer, siente lo que está pasando ahora, lo que estás viviendo ahora. Y la mejor manera de poder vivir esto tan armónico que tienen ustedes, Saturno, Júpiter y Marte en esas casas, es disfrutar. Valdría la pena disfrutar acerca de los hijos, si los tienes. Si no tienes hijos, disfrutar de la pareja, si está. Si no está la pareja, si de pronto eres un cáncer que no tiene pareja, difícil porque cáncer siempre tiene pareja. De por sí son personas que están buscando relacionarse muy fácil. Si eres ascendente o luna en cáncer o sol en cáncer, disfruta esta semana de los logros de la vida y también disfruta de lo que no has logrado. Entonces, cuando hay tanta energía entre los cronos, como es Saturno y Júpiter, en un trígono tan maravilloso con Marte a la punta, 24 grados de Escorpio en la casa 5, le está diciendo a Cáncer, aprende a disfrutar de la vida como viene. Desarticúlate, Cáncer. Desarticúlate para aquellas enfermedades o gripes o de pronto reumas o de pronto dolores de huesos o de pronto cosas que puedan aparecer. Desarticúlate a través de las emociones y la mejor manera de podernos desarticular es apreciar el instante, apreciar que las cosas están ocurriendo con un plan divino superior
a lo que yo puedo planear, hacer o desear. Aprender a discernir cáncer que cuando las cosas no salen a nuestro acomodo o no las sentimos a nuestro acomodo, es porque la vida nos está diciendo que debemos aprender algo acerca de eso. Es una excelente semana también para que ustedes valoren las cosas pequeñas de la vida. Cáncer es una semana donde el universo les está diciendo a través de la línea del tiempo, Saturno a 25 grados en Piscis, en trígono con Júpiter a 24 en el yo. Disfruten las cosas pequeñas, las cosas simples. Salte un poquito de la rutina, Cáncer. Es una semana para salirse un poquito del cumplir, del deber ser, de tener que ser la mamá, que todo lo tiene en orden. Pues que esta semana no cocines, esta semana no lavas, esta semana no haces. O sea, que la vida, disfrutar más la vida, soltar un poquito tanta articulación y disfrutar más de cómo la vida se está presentando hoy, cómo la vida se te está dando. Por eso esto convoca mucho a 3 planetas que están trabajando están trabajando en mancorna para ustedes. Saturno, que es muy estructurado, y ustedes han escuchado que sí, que Saturno es muy difícil y que Saturno es el planeta de lo concreto, pero está en Piscis, está disolviéndose. Marte, que es un planeta de la fuerza y de la guerra y la conquista, sí, pero está en Escorpio en la casa 5, invitando a vivir la vida como es. Y Júpiter, que es un planeta de la expansión, en Cáncer, en la casa de ustedes, en la casa del yo, también les está pidiendo disfrutar de cosas pequeñas. No todo tiene que ser siempre al acomodo de nosotros. Es una excelente semana para reflexionar acerca de los demás o de la pareja o de quien tienen al frente. Cáncer, su planeta, que en este caso es la luna para Cáncer, la van a tener en Capricornio al iniciar la semana. Entonces, la luna al frente le está diciendo, mire al que tienes al frente, no lo veas a través del ojo de la crítica, sino mira qué puedes aprender de eso y valórale también a los demás lo que hacen, valórale lo que los demás hacen también por ti. A veces Cáncer puede caer en el error de que le guste más a Cáncer ayudar a ser ayudado. Cáncer es un signo o ascendente, sobre todo Cáncer. Le queda más fácil ayudar y le queda más fácil dar. Y esto no necesariamente es porque sean muy buena gentes, también es porque hay mucho miedo y prefieren no deber nada. Entonces Cáncer, la vida también con esa luna en Capricornio le está diciendo, mire y aprenda del otro y déjese ayudar. También es válido pedir ayuda. Deber favores no significa deber la vida. Quítese esos conceptos, Cáncer, de que prefiero no deber nada para que después no tener que pagar nada. A veces Cáncer se vuelve muy totalitario en ese sentido. La luna en Capricornio le dice, no, es válido pedir ayuda y hablar a través del otro. A veces esos términos de yo prefiero no deberle nada a nadie se vuelve quizás muy narcisista también, porque tarde que temprano, a la final, el simple hecho de estar acá, ya vamos a deber algo al otro. El punto es saberlo integrar. Creo que es una semana muy bonita para que Cáncer pueda reflexionar acerca de eso. Hay cáncer, hay cangrejos en el público, en la audiencia, ascendentes en Cáncer, lunas en Cáncer. Los leo. Este es el momento donde los leo. Vámonos de todas formas para Leo. Leo los mensajes de Cáncer y ya seguimos con Leo. 160 espectadores, 70 mg, ¿cómo es? Poning like. Dice Ivana que por favor coloquen like, dice Ivana. Muy bien, Ivana, gracias. Dice Ivana que qué pasa, que por qué no hay gente. Es que sí hay gente, solo que son temerosos. A veces las personas prefieren mirar estos live. O sea, aquí aparece que muchos están viendo el live, pero no entran, ni comentan, ni dan like, ni dan nada, pero sí lo están observando. Le llamo yo, son los seguidores del misterio, los seguidores ocultos. No están suscritos, nunca te dan like, nunca te dan nada, pero sí están atentos a cuando tú vas a salir. Y eso es bonito. La ventaja es que estos programas aquí muestran toda esa relación y eso está bien. Hay quienes prefieren ver a Javier Aragón desde la sombra y está bien. Muy bien con eso. Bienvenidos a que se animen, a que se animen también cuando quieran hacerlo. A ver, vamos para Leo. ¿Cómo empieza esta semana para Leo? En este lunes 27 de octubre hasta el 2 de noviembre. Bueno, Leos ascendentes
o lunas en Leos. Vamos a mirar Leo ascendente, lunas en Leo. ¿Cómo está esta energía? Leo más emocional que nunca. Estos signos sí les corresponde todo en las casas de agua. Observen cómo el gran trígono que se forma entre Marte, Saturno y Júpiter coinciden en las casas de agua, 4, 8 y 12. Entonces, estas posiciones de 4, 8 y 12 le dan vida también para que a través de la fuerza que tenga Leo, Leo sí es un signo que esta semana eh, le viene muy bien volver a la raíz, volver al centro. El Sol está en la casa 4 haciendo un trabajo de introspección en las raíces, en el ayer, en la familia. Creo que es una excelente semana para que Leo también sea consciente de qué lo ha llevado o qué los ha llevado a ustedes, leones, a estar hoy donde están. Es una semana donde la vida les pide conexión emocional, permitirse sentir más que nunca. Cuando estos planetas que son tan rocosos, que son tan habilidosos, planetas que son tan personales como Saturno, sociales, uno, Saturno, Júpiter y Marte, aquí están haciendo un trabajo más de introspección para Leo. Casas 8, casa 12 y casa 4. Tal parece que hay cosas que aprender acerca de las emociones. Tal parece que hay situaciones muy fluidas. Recuerden que esto es un trígono, es decir, que es muy favorable para que Leo se pueda apoyar acerca de su propio combustible emocional y a través de eso poder rugir muchísimo mejor. Hay una luna creciente en esta semana para Leo que le va a corresponder en la casa 6, en la casa de los planes, en la casa del trabajo. Entonces, Leo, si esta luna creciente la van a tener ustedes en Capricornio, abriendo oportunidades en la casa 6, pues está anunciando posibilidades también de aterrizar y de concretar. Sobre todo la luna en Capricornio se encarga mucho de concretar en la casa 6 temas que ustedes han venido sintiendo y temas a lo que ustedes se han venido emocionando y le han venido ilustrando. Es como una mini cosecha, podemos decirlo. No la cosecha total, pero sí una mini cosecha. Este juego que logra ser Mercurio, Marte y Sol en la casa 4 hace un observador, ¿sí? Le sirve de observador. Finalmente el planeta de ustedes, Leo, es el Sol. Si el Sol está en Escorpio en la casa 4, los está llevando a que se conecten con las emociones más profundas del ayer, con el árbol de donde vienen. Creo que es el signo donde el universo le pide, utilice a Saturno, utilice a Júpiter para lograr sumergirse dentro de todas aquellas emociones que a veces a Leo le cuesta tanto trabajo y prefiere ni ir hasta allá. Una excelente semana para conexión, introspección, avance y sobre todo discernimiento acerca de lo vivido o de los temas difíciles que ustedes hayan podido en el pasado. La casa 4 se ubica mucho de la raíz. La casa 4 nos lleva a casa. Escorpio nos lleva a las intimidades. Luna negra, Marte, todo eso lleva a toda esa sustancia emocional que no es tan fácil. Y si su planeta regente está allí en 4 y en Escorpio, pues con mayor razón hay algo que ver. Tal parece que la vida les va a premiar a todos aquellos ascendentes en Leo, signo Leo o luna en Leo, que a través de ese trabajo de introspección íntimo con ustedes mismos, logren descubrir y sacar cosas importantes que a lo mejor han venido subestimando y no se tiene tan claro. Creo que es una excelente semana para retirarse también. Estas casas 4, 8 y 12 piden un poco de retiro, un poco de silencio para Leo y poder conectar cosas que a veces no han sido tan chéveres o no han sido tan favorables. ¿Quiénes son Leos? ¿Quiénes son Leo, ascendentes en Leo? Dice por acá, Ángela, eres excelente, muchas gracias por tu guía y sabiduría, genio. Ángela, un abrazo para ti. Está por acá Tina. Sol Leo ascendente Libra, maravillosa combinación. Gracias Javier, dice por acá. Buceo de aguas profundas, maestro. Exactamente, Denia, lo dijiste muy bien. Creo que están poniendo a los leones a bucear en medio de todo eso. Grandioso, muy bien. Hola, maestro, signo Leo. Un abrazo, Tania. Sol Luna. Cáncer ya pasó. De todas maneras, queda grabado en el canal de YouTube para que ustedes lo puedan volver a mirar. Va a quedar grabado y ahí lo pueden ver. Hipersensible, Sol en Leo, estoy hipersensible. Ya lo creo, es demasiado. Sí, hay demasiada energía, entonces
Esto puede dar mucha hipersensibilidad, como ustedes también lo podrían decir. Muy bien. Vámonos para Virgo. ¿Qué energías hay para Virgo? Vamos a mirar el horóscopo de Virgo para esta semana. A ver qué nos trae la vida, qué le trae la vida a Virgo, cómo se acomodan la posición planetaria. Recuerden que es horoscopía, es decir, colocar la línea de tiempo en el observador de Virgo, colocando un tiempo específico del lunes 27 hasta el domingo 2 de noviembre. Si colocamos esta perspectiva y levantamos esa rueda para Virgo, es fácil observar que las casas que van a estar mucho más activadas o las zonas que le pide mucho trabajo a Virgo esta semana son casas 3, 7 y 11. Expansión, conocimiento, trabajo en equipo, alianzas, unirse, crecer a través de lo que se siente con los demás. Virgo, que le cuesta tanto la emoción, Virgo es un signo más activo, Virgo es un signo más de producción. Virgo le gusta más en la estadística que en la parte de sentir. Aunque hay un punto interesante que Virgo puede llegar a conectar muy fácil. Y la gran ventaja que tiene Virgo es que Virgo logra ver, logra comprender el sentir propio y el ajeno hasta cierto punto. Estas casas de 3, 7 y 6 y 11 llevan al colectivo. Si tienes a Júpiter Virgo en la casa 11, en un aspecto tan favorable, en este caso, la casa 11 o todo lo que tenga que ver con la línea de Júpiter y expandir conocimiento también. Entonces, tal parece que es una semana para Virgo de mayor popularidad. Entonces, si eres ascendente Virgo, Sol Virgo, Luna Virgo, también sé consciente de que puedes expandir, de cómo puedes llegar a trabajar esa popularidad que pueda llegar a ser también propia de lo que ustedes actualmente hacen. Creo que hay una casa muy bonita para Virgo y en este caso se relaciona más con los planes que puedan llegar a tener a futuro. Ahí el Sol está haciendo un campo de introspección favorable para que puedan aterrizar muchas cosas a nivel grupal. Si tienes o perteneces de pronto a algún grupo, si tú eres ascendente en Virgo, Luna Virgo, y no tienes como un grupo, sería bueno conseguir un grupo, pertenecer a un grupo, socializar con las demás, eso te viene muy bien. Si ya perteneces a un grupo, es una semana de ser más conscientes de esa energía, ¿no? De ser más conscientes de todo lo que pueden compartir con los demás en una línea también de tiempo y que les favorezca. Es una muy buena semana para hacer planes, es buena semana para hacer alianzas, discutir también con los hermanos, trabajar, hacer cosas positivas con los cercanos. Ya lo difícil pasó. Digamos que las zonas distintas y los eclipses para Virgo ya lo vivieron. En este caso, ya Neptuno vuelve otra vez, donde se formó el último eclipse. Entonces, quizás Neptuno está haciendo los últimos cierres a ciertas alianzas. Yo creo que esto también se conecta mucho con quizás discernir o ser más conscientes de quiénes son amigos, o quiénes son cercanos, quiénes son, con quién cuento, o sea, realmente con quién cuento, con quién, con qué personas, casa 11 Júpiter, realmente quiénes están y quiénes no. El sol en la casa 3 también dice como vea, entienda, comprenda, analice o mire y sea consciente de casa 7 quién está al frente como pareja, como socio, como amigo, como hermano. En la casa 11 hasta dónde puedo llegar, cuáles son quizás los límites que tengo también, porque aunque Júpiter nos marca mucho el punto de abundancia, hay que interpretar en este momento, esta semana, a Júpiter de abundancia con Saturno que nos pone como los pies en la tierra. Entonces creo que redefinir el tema, sí, coincido con lo que dice Denia, mirar el tema de relaciones de una manera muy armónica. De por sí los trígonos, cuando se dan en el elemento agua, hace que la energía fluya, hace que las emociones sean coherentes también entre lo que digo, pienso, siento y deseo a futuro. Creo que esto le va a venir muy bien a Virgo, poder fluir con lo que está sintiendo y poder contarle al frente amigos y demás, y como que estas casas que son tan de aire, 3 7 y 11 tienen una sustancia de agua que les va a permitir fluidez, creo que es la palabra más correcta,
que pueden tener, fluidez para poder eh, concretar o llevar más a cabo las nuevas relaciones. Hay bastante allí. ¿Quiénes son Virgo? Ascendentes, soles o luna. Y vamos a hacer un trabajo ahora para los signos de Libra. Ahora vamos al signo de Libra. Recuerden que queda grabado los que están en Instagram, en TikTok, en Facebook, queda grabado en YouTube. Se pueden suscribir al canal de YouTube y ahí este mismo live que estamos haciendo con línea de tiempos, pueden ir directamente a su signo y en este caso marcar y lo pueden utilizar, pueden ver su signo del zodiaco específico porque va a quedar allí en canal de YouTube para los que todavía no están en YouTube. Libra, vamos a ver desde el punto de horoscopía para Libra, ¿qué ofrece la línea de tiempo desde el 27 hasta el 2 de noviembre? ¿Qué es lo más representativo para Libra? Libra está muy bien. Libra tiene, en este caso, su planeta regente aún está en Libra. Todavía esto mejora las cosas. Todavía esto da más capacidad de brillo, más capacidad de autenticidad. Recuerden que cuando un planeta que rige a un signo se encuentra en ese signo de horóscopo, favorece, da un punto de favorabilidad. Hace que haya confianza en nosotros. Libra se siente confiado, se siente que está haciendo las cosas bien. Libra se siente que aunque hayan diferencias con los demás, por lo menos esta frase que dice o que cesa de la siguiente manera, tengo mi conciencia tranquila, tengo mi conciencia de que he venido haciendo las cosas de una manera limpia y coherente y en sincronía con mi forma de sentir, pensar, etcétera. Pues eso es típico de Libra por esta época y esta semana lo van a ver más pronunciado, dado que su planeta regente está allí. Las emociones en casas de tierra. Entonces, creo que la vida les está diciendo a los Libra, porque ya terminaron de cumplir años, ahora hay que aterrizar, ir por las cosas nuevas, nuevas relaciones, nuevos recursos, nuevos trabajos, nuevas oportunidades. Es una semana de emocionarse a través del trabajo, de lo que ustedes van haciendo. Creo que esta semana, al trabajarlo en estas líneas de agua para Libra, le va a permitir conocer nuevas personas en su mundo cotidiano, habitual, y lograr también hacer las paces. Esto sí le encanta a Libra. Libra es un signo que se le dificulta mucho tener malas relaciones. Cuando Libra, ascendente o lunas en Libra están mal con la familia o están mal con la pareja, con los hijos, en el entorno laboral, Libra tiende a deprimirse mucho porque no es como la esencia. Libra quisiera que todo fuera maravilloso, que todo estuviera bien, que todos estuviéramos en justas proporciones. Claro, el mundo no ofrece eso, ofrece todo lo contrario, desigualdad. Entonces, esta es una semana donde ustedes van a poder tener un equilibrio emocional en medio de lo que tienen, desean, hacen, trabajan y sobre todo metas a proyectos. Si Júpiter está en Cáncer a 24 grados en la casa 10 para ustedes los Libra, también la vida está pidiendo que tengan nuevas metas, nuevas cosas por realizar. Pueden incluso llegar a ser muy tangibles, muy materiales. Sí, no pasa nada. Son metas a la final. Son casas de tierra que a veces dan un tinte de algo muy concreto. Es una semana también donde se pueden relacionar con noticias o se pueden relacionar con evidencias muy claras de recursos o de nuevas maneras de hacer recurso. El sol entra a la casa 2 para los Libra en una semana cada año. Y eso es lo que ustedes están teniendo ahí, un retorno en el mundo financiero. Si el sol está visitando la casa 2, hay algo que ver en el tema de la economía y de cómo se están relacionando ustedes con el papel moneda. Creo que es un momento excelente para ir cerrando el año Libra en cuentas, finanzas. Venus, que es su planeta regente, próximamente ingresará a la casa 2 al tema de la economía, haciendo evidencia incluso pagos o situaciones y todo esto es muy favorable. Creo también que el tema de los recursos es un punto importante y el tema de darse amor propio o valorarse, ocuparse de ustedes, creo que ahí es donde mucho Libra está apostándole. Es una semana donde Libra le va a apostar más hacia lo propio, hacia lo mío, como que están también entrando en esa fase de decir, bueno, ya he estado para muchos, creo que ahora me toca a mí o creo que ahora me corresponde a mí y sentir, percibir, hacerlo.
y es muy positivo. De por sí, esta semana va a ser muy favorable para todos los signos del zodiaco por esta posición triángulo que se forma. Saturno, Júpiter en trígono, no lo habíamos tenido. Creo que es una enhorabuena también que Marte se ubica en Escorpio y facilita los temas understanding, facilita mucho lo que está pasando, lo que está ocurriendo y logramos hacer unas mediaciones. Libra es una semana donde la luna también está en una luna creciente en la casa 4, en este caso mostrándoles y revelándoles nuevas formas de vivir o de hacer acuerdos también en temas de familia. Depende cómo sea, no hay una forma de cómo estructurar una familia. Creo que hay distintos tipos de familia. El punto aquí o lo que te está pidiendo esta horoscopía a partir del lunes 27 es observar cuál es el tipo de familia que tú tienes y qué arreglo puedes hacer. Si tu familia es tu mascota y tú, si tu familia es tu pareja y tú, si hay hijos, si no los hay, como mirar mucho y ocuparse también, nutrirse a través de lo que sí hay en relación familia. A veces podríamos decir que las familias tienen que ser así, o una familia se compone de, pero eso ya hace parte del 2000 hacia atrás. Hoy en día sabemos que la forma de vivir las familias son distintas. El concepto familia está mucho más amplio a lo que era antes, a lo tradicional, mamá, papá, hijos. Y si no hay mamá, papá, hijos, entonces no hay familia. No, hoy en día la vida nos ha enseñado que hay distintos tipos de familias, también de acuerdo a cómo se ha dado nuestra niñez y etcétera. El hecho de que la luna esté en cáncer visitando la casa 4, pues les da esa genialidad de poder conectar con justamente ese punto familiar. Creo que es una semana interesante para que lo puedan ver desde allí, ¿no? Para que ustedes también lo puedan analizar. ¿Quiénes son de signo Libra, ascendente en Libra? Los aprovecho para leerlos. Banderitas ahí de Brasil. Banderitas de Brasil con un corazón recibido. Disfrutemos de esta semana tan apacible, que la siguiente se viene movida. Exactamente, Carol. Está interesante. Este es el de la semana, exacto. El de la próxima semana, lunes 27. Escorpio. Escorpio, feliz cumpleaños. ¿Quiénes son de signo Escorpio? Aquí sí me va a quedar un buen tiempo porque Escorpio está de cumpleaños. ¿Quiénes son de Escorpio? Feliz cumpleaños para Escorpio. Es una semana del lunes 27 hasta el 2 de noviembre. ¿Quiénes son Escorpio? ¿De ascendente, de sol o de lunas en Escorpio? Feliz cumpleaños, escorpiones. Llega la temporada escorpiana. Los escorpiones empiezan a cumplir años, casi nadie. Los intensos del zodiaco, los dramáticos del zodiaco, todo o nada. Con Escorpio la cosa es así, o es todo o es nada. Qué intensidad la escorpiana. A ver, ahorita ya me los imagino acá empezándose a defender. No, maestro, no somos tan así. Escorpio, ¿quiénes son de signo Escorpio? Ascendentes, Luna, Marte en Escorpio, casados. ¿Aplica? Aplica, Carol. Eso aplica también. Lunas en Escorpio. Los intensos del zodiaco. Bueno, Escorpio, mañana domingo tenemos un conversatorio. Recuerden que es el conversatorio mañana domingo, lo vamos a hacer en la mañana, online en vivo, hablando de las energías psíquicas. Vamos a estar hablando según la carta natal de cada uno de nosotros, cómo se manifiesta la intuición y cómo podemos sacarle provecho también a eso. Entonces, para que ustedes están a tiempo de inscribirse, los que todavía no se han inscrito, ahí van a encontrar ustedes en las redes para que se inscriban. Bueno, esta semana del lunes 27 al 2 de noviembre, tú, maestro, eres Escorpio, Sol en Escorpio. Me quiero apuntar, dice Carol. Ahí encuentras en TikTok o ahí puedes escribir, enviar mensaje y te envían la liga, Carol, para que te inscriban al evento de mañana domingo que vamos a tener. Entonces te puedes inscribir ahí. Te puedes inscribir en el link puedes enviar mensaje ahí en Instagram y ahí les contestan. Envías mensaje y ahí están. Va a ser mañana online.
para mirar carta a carta cómo se da la energía psíquica. Escorpio, dice por acá. Ahí está el link en YouTube, ahí encuentran la información para que ustedes se puedan suscribir al evento de mañana. Va a ser mañana y vamos a estar mirando carta a carta. Ahí en las redes se encuentran los links. Bueno, Escorpio, feliz cumpleaños. Tenemos el Sol, tenemos a Marte, tenemos a Mercurio en la casa uno. Llegó la temporada de Escorpio, se sienten fuertes, potentes, energéticos. Creo, sin temor a equivocarme, ya ustedes lo mirarán aquí, sin temor a equivocarme, que Escorpio entra a brillar. Soles ascendentes y lunas en Escorpio, vamos a estar brillando con mucha energía esta semana. Tenemos a Marte, tenemos a Saturno y a Júpiter en signos de agua, algo que le fascina a Escorpio. Es normal que las emociones estén a flor de piel. Escorpio es una semana donde va a conectar muy bien con lo que ha vivido en el pasado, con lo que está viviendo. Esta posición astrológica beneficia mucho a los escorpianos para que esta semana se regeneren. El Sol, al hacer su retorno, valga la redundancia, solar, a lo que invita es a la renovación, invita a un año más de vida, invita a sentirnos vivos. Y la manera de sentirnos vivos, pues obligatoriamente tiene que ser a través de las emociones. Las emociones es lo que nos permite sentir. Gracias a las emociones podemos tener un estado de ánimo. Por eso cuando tú le preguntas a una persona cómo te sientes, a la final, si nos ponemos muy biológicos, es como decirle a esa persona cuál es la sustancia química que tienes en este momento, y eso es muy escorpiano. Por eso Escorpión siempre está sintiendo. Una persona de signo Escorpio, ascendente en Escorpio o con la luna en Escorpio, siempre está en un estado de ánimo intenso, siempre está en algo, siempre no son neutros, no es un signo que pase desapercibido, por eso es el signo de la intensidad, es el signo del drama. Imagínense ustedes, imaginémonos por un instante ir a ver una película, ir a ver una obra de teatro y no emocionarse, ¿sí? Cuando una obra de teatro no tiene momentos dramáticos, no tiene momentos intensos, pues sencillamente no genera esa emoción. Entonces, de eso sabe muy bien Escorpio. Lo que pasa, mis queridos escorpianos, es que debemos aprender a las subidas y aprender de las bajadas, porque Escorpio nunca va a estar neutro. Entonces, esta semana, aparte de que el sol está diciéndoles feliz retorno solar, es una semana donde ustedes pueden aprovechar todos los recursos de sentir. Creo, Escorpio, que no es una semana de diferenciar entre emociones buenas o emociones malas, tampoco juzgarlas porque a veces estoy ansiosa, porque a veces estoy deprimida, porque a veces me siento así, porque a veces me siento asá. Este trígono entre Júpiter, Saturno y Marte en signos de agua le está pidiendo a Escorpio, independientemente de qué estado emocional tengas, úsalo. Por eso el Sol está en la casa uno en este caso, por eso Marte está en la casa uno, Sol casa uno y Mercurio en la casa uno, diciéndole a Escorpio, utilice toda su forma de sentir para crear algo que a usted le guste y honrar la vida, algo que les apasione. Si tú eres de signo Escorpio, ascendente o luna en Escorpio, métase algo en la cabeza. Solo Escorpio va a poder ser feliz si hace lo que le apasiona. Si tú eres una mujer de signo Escorpio, un hombre ascendente o tienes la luna en Escorpio y estás haciendo cosas que no te apasionan, salga de ahí, porque está destinado a enfermarse, está destinado a tener mal genio, está destinado a estar todo el tiempo irritado, está destinado a estar todo el tiempo somatizando con quejas, está destinado a ser todo el tiempo a desarrollar depresiones y etcétera, etcétera, adicciones y demás. ¿Cómo poder vivir la mejor manera? Busque qué te apasiona. El sol en Escorpio les está diciendo a los escorpiones eso. Busca tu esencia, conecta con tu verdadero brillo, con la verdadera luz, no con el deber ser, o no con lo que me tocó, o no con lo que es porque qué otra cosa, no. Vaya adentro y busque qué le emociona, qué es lo que le apasiona a usted en la vida y dedíquese a hacer lo que le apasiona. La mejor manera de poder ser sol, ascendente o luna en Escorpio, hacer lo que nos apasiona
y si no, eso se vuelve un infierno. Y Escorpio sí que sabe de infiernos. Escorpio sí que sabe de demonios. Escorpio sí que sabe de miedos. Escorpio es un signo que sabe del inframundo bastante bien. Escorpio sabe tanto de la luz en las profundidades, pero también sabe y conoce todos los demonios más ocultos de nosotros. Escorpio sí que sabe cómo hacernos caer. Entonces tienes dos alternativas. O te vas hacia abajo y te hundes, o sacas la cabeza y te dedicas a hacer la pasión y darle prioridad a eso. Es ganancia de que van a estar muy bien emocionalmente y con eso Júpiter y Saturno van a lograr la solidez y la abundancia y la expansión que ustedes quieren ver en la vida. Escorpio, aprovechen ese sol y como cumpleaños, de feliz cumpleaños les digo eso. Conecten con la pasión. Un Escorpio que no se conecta con eso está destinado a pasarla muy mal, muy mal. ¿Quiénes son Escorpio, ascendentes y lunas? Se fue la señal. No, ahora sí se cayó la señal. No hay señal. No hay señal. Se me fue la señal de internet. Quedaron mudos. Escorpio, será por Halloween. Por muertes, ¿no? Mira, en YouTube. Quedó. ¿Están ahí? Estoy como la película. ¿Hay alguien ahí? ¿Están ahí? Quedé hablando solo con Escorpio. Claro, debe ser por lo que es la época de fantasmas y la época de aparecer y desaparecer. Quedé hablando solo, mira. Ascendente en Escorpio, ya, yo no tengo ninguna pasión. ¿Qué hago? Encontrarla. Todos tenemos una pasión y Escorpio más. Es imposible que si eres de signo Sol, Escorpio, ascendente o luna no tengas pasión. La tienes, solo que no sabes cuál es. Y cuando uno no sabe cuál es, pues buscarla. Para eso está Marte, Mercurio y el Sol en Escorpio. Conéctate contigo mismo y hazte esa pregunta. ¿Cuál es mi verdadera pasión? ¿Qué es lo que a mí me apasiona en la vida? Si te preguntas y si lo trabajas y si le haces esa introspección, estoy completamente seguro que usted la conecta. Eso no tiene pierde. Por esa es la línea, esa es la ruta. Así es. Te vemos y escuchamos. Bueno, hay vida, ya resucitaron. Bueno, se resucitó. Sí estamos, Javier, Natalia. Mi amiga es Escorpio, Natalia, acá en Argentina. Un abrazo. Sol, Mercurio, te escuchamos, Javier. Ah, bueno, gracias. Sí, yo dije, no, se fue Escorpio. Sagitario. Vamos para Sagitario esta semana. Recuerden que es del lunes 27 al 2 de noviembre. Sí, 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 ya vi que resucitó Escorpio, mira. Ascendente en Escorpio, muy bueno. Javier, es que nos encantas cómo hablas, entonces por eso no escribimos, estamos atentos, escuchándote. Ay, qué bueno saberlo. Aquí estamos, qué maravilla. Quiero conectar con mi espiritualidad. Comencé a estudiar todo lo esotérico, maravilloso, qué bueno eso. Recuerden que aprovecho para también decirles que se pueden inscribir aquí a las membresías de Centro Holístico. Bienvenidos a los que sean, los que les guste la astrología y lo que les guste todos estos temas, también pueden adquirir la membresía del Centro Holístico, ¿no? Bueno, Sagitario, empecemos aquí en la línea sagitariana. Sagitario, una excelente época. Yo creo que la semana pasada no fue tan agradable para Sagitario. Ya ustedes me dirán, ¿quiénes son ascendentes, soles o lunas Sagitario? Esta semana está mucho más fluida. Su planeta regente es Júpiter y ahorita más que nunca Júpiter tiene dos grandes herramientas, Saturno y Marte. Entonces esta capacidad que tiene, en este caso Sagitario por esta semana, le va a ayudar mucho a trabajar situaciones de tiempo, le va a ayudar mucho a trabajar situaciones, en este caso, le va a ayudar a trabajar situaciones de abundancia, de querer, de avanzar. Creo que es una semana maravillosa para Sagitario. Sí. Júpiter en Cáncer se siente muy cómodo, solo que hacía falta que Júpiter tuviera como más alas, que tuviéramos como más dirección, y creo que esta semana le va a beneficiar muchísimo, en este caso, para que Sagitario pueda sentirse, sobre todo, pueda sentirse muchísimo mejor. Temas de salud, resolver cosas, viajar,
Tal parece que las líneas, quiero explicar esto para que no se malinterprete. Júpiter y Sagitario son dos energías, dos sustancias que conectan dentro de la horoscopía con el extranjero. Esto puede tener la capacidad interpretativa literal de desplazarse de un lugar a otro, migrar de un país a otro. Pero aparte de eso, tratándose de Júpiter y de Sagitario en signos de agua, también la capacidad de expandirse, de aprender y de adquirir un conocimiento y un empoderamiento muy típico de lo que ofrece las emociones. Entonces es una semana intensa para Sagitario en temas de fronteras, romper esquemas, romper temas iguales, romper rutinas. Es una semana donde ustedes van a sentir la energía de su planeta Júpiter para poder hacer con Marte y concretar con Saturno cosas expansivas o temas que quizás estuvieran muy frenados, situaciones que no pudiera soltar o que no pudiera avanzar, que de pronto los da esa sensación de ahogo. Es una semana de respirar, es una semana de sentirse bien con ustedes mismos, de conectar con la propia felicidad. Por lo general, cuando Júpiter se encuentra muy bien aspectado de Saturno y Marte, es ascendentes, lunas y soles en Sagitario, es como si sintieran esa recarga energética de poder crecer y creer también en ustedes mismos. Creo que ya aparecieron grandes respuestas a preguntas que estaban ahí estancadas del pasado. Por lo general, Júpiter en Cáncer es una exaltación que le permite a ustedes conectar con temas profundos. Casa 8. Si ustedes miran el mandala para Sagitario, pues tienen a Júpiter en la casa 8, con muy buena posición entre Marte y Saturno para concretar familia, temas también de hogar. Hay que poner cuidado en el hogar. ¿Qué tipo de hogar tiene? Sagitario, ascendentes, lunas en Sagitario. ¿Cómo lo quieren construir? ¿Cómo lo quieren organizar? Ahí van a encontrar mucha sustancia para que ustedes puedan aprovechar, en este caso, todo lo que tenga que ver con temas de extranjería. Entonces, no nada más está hablando de viajar o expresarse, sino también de ser mucho más abundante para eso. Todo lo que tenga que ver en esas áreas de... Em, ¿Qué otra cosa podemos mirar para Sagitario esta semana? Meditación. Creo que ahora, con todo lo que se está moviendo en la casa 12, en el inconsciente, entonces les permite avanzar muchísimo en esas líneas de expandir la conciencia, de conectar con su verdadero maestro interior. Creo que Sagitario, si se permite hacer ese viaje con ustedes mismos, van a llegar a buen puerto. Entonces vale la pena, aprovechen toda esa agua para navegar en eso. ¿Listo? Creo que es un mensaje bonito para Sagitario. ¿Quiénes son Sagitarios por acá? Ascendentes. Soy fan desde España. Hola, Máxima, un abrazo. Vamos a tener clase, maestro. ¿A qué horas es la clase? La clase es hoy a las 11:30 aquí en Orlando, Florida. En este momento falta un cuarto para las 11. Vamos a tener nuestra clase para membresía de astrología ahora a las 11:30 de la mañana. Entonces, regáleme en un espacio más de tiempo, terminamos el horóscopo y vamos para clase. Los que todavía no pertenecen a la membresía pueden adquirirla. Es el momento de adquirir su membresía y pueden empezar a partir de hoy. Vamos a iniciar clase en 45 minutos. Los que ya hacen parte de la membresía que me están preguntando que a qué horas empieza la clase hoy, sábado, vamos a empezar la clase en 45 minutos. Terminamos el horóscopo y empezamos con la clase. Entonces, aquí en la Orlando, aquí en la Florida, falta un cuarto para las 11 de la mañana, hoy sábado 25 de octubre. Me imagino si me estás viendo desde Chile, Uruguay, a los que están desde España y demás, estamos en vivo, pero por la diferencia de horario, pues no va a coincidir con las 10:45 que estoy hablando. Pero para que se ubiquen en una línea de tiempo, hablando de horóscopo y de tiempo, la clase hoy empieza en 45 minutos. 11:30 de aquí, Florida, y pues hagan las cuentas. A partir de ahora en 45 minutos, a los que me están preguntando acá en YouTube, a los que están en Instagram y los que todavía no tienen la membresía, los invito a que adquieran la membresía y empiecen a aprendiendo astrología hoy. El programa que vamos a tener hoy es especial por el mes de octubre. Voy a estar hablando mucho de la casa 8.
y de todos estos temas. Entonces, bienvenidos a los que no tienen la membresía, la pueden adquirir. ¿Cómo la pueden adquirir? Aquí abajo estoy compartiendo en pantalla. Ustedes pueden ver, aquí aparece la página del Centro Holístico, ustedes la consiguen en mis redes sociales, ahí está en la parte de YouTube, en la parte de TikTok, en la parte de Instagram, encuentran los links y ahí van a encontrar la escuela, ¿sí? Centro Holístico, y ahí abajo ustedes van a encontrar el link de membresías. Ahí ustedes mismos adquieren la membresía con la escuela. ¿Sí? En Centro Holístico adquieren la membresía y pueden disfrutar de la clase que vamos a tener, en este caso, el día de hoy. O sea que la clase es hoy 25, sí, hoy sábado 25 es la clase. Entonces, bienvenidos para los que no tienen su membresía, la pueden adquirir acá. Es una membresía muy completa. En esta membresía tenemos clases los sábados de astrología, los miércoles de psicología del tarot y los lunes meditación Merkaba. En la membresía están incluidas todas las clases que menciono, online, en vivo. Entonces, no nada más es clase hoy los sábados, sino también los miércoles en la noche, psicología del tarot y adicional meditación los días lunes en la noche. Entonces, adquiriendo la membresía, tienen espacio para todas esas clases que acabé de mencionar al mes, lunes, miércoles y sábado, para los que todavía no la adquieren. Los lunes es de meditación, online en vivo en la noche. Y los sábados, astrología, y miércoles psicología del tarot. Bien, un aviso parroquial para los que son miembros y los que no, invitarlos a que se suscriban. Capricornio, vámonos a Capricornio. Capricornio. Horóscopo para el lunes 27 al 2 de noviembre. ¿Cómo vienen las energías para esta nueva semana, Capricornio? Bueno, una luna creciente que está en el signo de ustedes, Capricornio. Luna creciente que ya era hora. Emociones. Emociones, por fin le dan emociones al signo del zodiaco más serio. Los serios del zodiaco, ¿dónde están los serios del zodiaco? ¿Hay alguien Capricornio, ascendente en Capricornio? Los serios del zodiaco, los ancianos del zodiaco. ¿Quién es ascendente Capricornio, Sol, Luna? Los fríos del zodiaco, los insensibles, esa es la fama que tiene, ¿no? ¿Cuál es la fama que tiene Capricornio? Fríos, insensibles, que no sienten. ¿Ah? ¿Qué pasa con Capricornio? Ascendente en Capricornio, dice por acá. Ascendente en Capricornio, luna en Capricornio. Vamos, ascendente en Capricornio. Los insensibles del zodiaco, ¿será cierto? ¿Qué opinan ustedes? ¿Ustedes sí creen que verdaderamente Capricornio es el signo más insensible, regido por Saturno, planeta Tierra, signo de tierra, tercero de tierra? ¿Será verdad esto de que los Capricornios no sienten, de que son insensibles? ¿Ustedes qué dicen? ¿Qué opinan acerca de eso? ¿Qué opinan? Dice por aquí es Silvia, Sol Capricornio, o alguien dice invencible, ascendente en Capricornio, Sol en Escorpio. Roxana dice que no. Dice Alba, no, pero yo soy súper emocional y mi hija también es ascendente en Capricornio. Más serios, maestro frío. Yo muy sensible. Somos un amor los Capricornio. Ah, Magali, también eres Capricornio. Mira, Sol Capricornio. Como las cabras, maestro. Muy bien. Bueno, pues vamos a mirar las energías de la horoscopía para Capricornio en esta semana del 27 al 2. Para los que me están preguntando, mejores amigos son Capricornio, mi hijo ascendente en Capricornio. No es cierto, dice por acá. Maestro, ¿qué signo es usted? Soy Capricornio. Soy Capricornio del 6 de enero. Capricornio del 6 de enero. Miremos qué nos dice el horóscopo. Digámonos a nosotros mismos las cuantas verdades. Bueno, pues es una semana de sentir. Capricornios del zodiaco, elemento tierra. Su planeta regente, que es Saturno, está en el lugar más sensible que puede haber para una zona capricorniana.
Grado 25 de Piscis, haciendo trígono con Júpiter y con Marte en Escorpio. Capricornio es una semana muy colectiva, es una semana de trabajar mucho la casa 7, que tiene que ver con el otro, la casa 11, donde está ingresando el sol, que le dice conéctese con los demás también y permita que su emocionalidad, ¿sí? O el combustible, también conectarlo con demás, con otras formas de pensar y de sentir. Saturno está en la casa 3, conectando el pensamiento con la capacidad de sentir. Las emociones son muy bonitas y las emociones lo único que necesitan es Saturno y Capricornio, canales. El canal sí es duro, el canal sí tiene una forma, el canal sí tiene una trayectoria de A a B. Esa es la función que tiene un canal, desplazar, desplazar las emociones. Y de esto es lo que sabe muchas veces Capricornio, cómo aprovechar el recurso o esa sustancia emocional para generar un campo de energía. Entonces, Capricornio, aterrizar las mejores ideas, tener en cuenta la casa 7 a los demás, por algo Júpiter está en Cáncer hablándoles en la 7 y diciéndole, mire hacia el frente, que también es valioso la forma de sentir del otro, aunque a veces no estemos de acuerdo, sí debemos aprender a validar cómo se siente el otro. Tenemos todo el derecho, Capricornio, de muchas veces no estar de acuerdo con el otro, pero eso no significa juzgar, sino eso significa aprender a validar que hay otras maneras de sentir y eso es totalmente válido. Sol, Marte y Mercurio en la casa 11. Creo que los grupos y compartir con los otros es a través de las tareas que viene a ser también Capricornio, de trabajar de manera mancomunada. Por eso iniciamos esta semana con la luna en Capricornio, sintiendo con los pies en la tierra. Cuando se siente con los pies en la tierra, es como el agua que nutre la tierra para sembrar y posteriormente recibir cosecha acerca de lo que hemos sembrado o de lo que hemos hecho. Aprovechen ascendentes en Capricornio, soles en Capricornio o quienes tengan la luna en Capricornio para que esta semana se fundan a través de sus propias emociones y, ¿por qué no? Aprender nosotros mismos y aprender de los demás que hay otras maneras de pensar, de sentir y que todo es válido. Capricornio es un signo muy estructurado y que le corresponde el elemento tierra. Ahora esta semana los está invitando más a sentir, a esa manera de sentir y que a través de esas conexiones emocionales podamos activar nuestra casa 3 o lo que tenga que ver con lo cerca que tenemos en la vida. Y también el Sol en Escorpio está invitando a Capricornio a unirse en grupos, típico de la casa 11, Marte en la casa 11 y Mercurio. Es como si la vida estuviera poniendo a muchos ascendentes, lunas y soles en Capricornio a enseñar o a trabajar todo lo que Plutón los últimos 16 años le enseñó a Capricornio. Si eres ascendente en Capricornio, tuviste a Plutón en tu ascendente. Quiere decir eso que fueron 16 años donde ustedes ya se armaron y se desarmaron muchas veces. Ahora lo que la vida está diciendo a través de esas emociones es generar un campo de energía y un recurso para ustedes mismos y para los demás. Capricornio, aprovechar esas emociones. ¿Cómo les parece? Aprovechemos la forma de sentir para poder crecer entre todos. Acuario. Vámonos con Acuario. ¿Les gustó lo de Capricornio? ¿Por qué? Acuario, lunes 27 hasta el 2 de noviembre. A ver cómo se ubica esto para Acuario. ¿Cómo le pueden sacar mejor provecho a tanto elemento agua? Dice por aquí, a ver, los leo. Sienten muchísimo, pero son tan prácticos, racionales y aterrizados que parecen fríos. Son adorables. Así es, así es. No es que no se sienta, solo que se lleva a un punto de practicidad. ¿Qué hacemos con esto que se está sintiendo? Hay que hacer algo con eso. Acuario. Bueno, Acuario es un signo que está siendo muy tocado últimamente y ahora con todo este arsenal que tiene en la casa 10, casa de metas, revisión de metas, análisis, introspección, trabajo. Es un signo donde Saturno te está poniendo a trabajar, Acuario. Saturno está colocando las bases o está colocando los cimientos de lo que será el próximo trabajo, las próximas rutas estructurales. Creo que una muy buena posición que favorece para Acuario son las inversiones también. Inversiones en ustedes mismos, inversiones en forma de pensar, inversiones en estudio. Tal parece que Júpiter, de la mano con Saturno y a su vez con Marte,
está haciendo que esta semana se den resultados. Es una posición astrológica que favorece mucho para la capacidad de resultados de trabajo que se hayan iniciado en el pasado. Esto sí es como recoger por lo menos lo que se ha venido sembrando este 2025. Recuerden que cuando entramos al mes de noviembre, estamos en una recta final desde el punto de vista calendario gregoriano. Entonces, desde ahí creo que Acuario es un signo que está siendo llamado a mirar todas estas particularidades, ¿no? A conectarse mucho más con ese fondo, con esas profundidades de la mente colectiva. Creo que la mejor posición, nuevas metas, nuevas visiones, hacer cosas distintas. Esto no le queda difícil a Acuario, solo que en este punto, tanta energía en la casa 10 también habla de lo visible, de qué podemos hacer, cómo lo podemos hacer y hasta dónde definitivamente no sería tan bueno hacer algo o realizarlo. Hay más oportunidad de llevarse a la estructura de algo ya hecho. Digamos que es una semana que invita más a terminar de construir lo que ustedes han venido armando durante los próximos 6 meses. Es como ser más constante también. Plutón, de todas formas, en la casa 1 les espera, y ustedes ya lo hemos dicho y lo seguiremos repitiendo durante los próximos 20 años. Plutón en Acuario, pues imagínense, están ustedes en pleno descubrimiento espiritual. Si eres ascendente en Acuario, ascendente, Sol, Luna, creo que ahora es un momento excelente esta semana para colocarse metas y conseguirlas. Eh, Quizás el punto más tenso es quedarse en el pasado. Yo no sé por qué la vida le insiste tanto ahora a las energías acuarianas, atreverse a lo nuevo. Puede llegar a ser Plutón que a veces no es tan agradable esto, soltar personas, soltar trabajos, soltar incluso lo que Plutón pide en ese signo es mucho la sensación de seguridad. Entonces, cuando estamos soltando o perdiendo lo que se supone era seguro o era estable, pues a veces no es tan agradable, sobre todo en relaciones humanas, en llegados, parejas, hijos, pero la vida está pidiendo fluir con eso en las nuevas alternativas de cómo poder desarrollar más esa capacidad intelectual y emocional en ustedes. Y a veces para conseguir eso, pues hay que perder algo. Creo que ahí es donde va a ser el reto más grande. Y a finales de la semana, entrando ya el 1 de noviembre, que eso será terminando viernes y sábado, próximo viernes y sábado, van a tener la conjunción de la Luna y Plutón. Ahora con Plutón directo, creo que van a estar muy emocionales también, como los demás signos, pero esto más hacia el tema de futuro y de metas, donde tal parece algo se tiene que acabar. ¿Qué será lo que se tiene que acabar en la vida de un acuario? Si eres ascendente, acuario, sol o luna, vigila mucho qué partes no están siendo tan funcionales. A veces Plutón empieza por ahí, como por quitar, derrumbar, sobre todo ahora que está tan directo Plutón. Digamos que estaba anestesiado porque de una u otra manera estaba retrogradando ahí, pero ya dejó su retrogradación. Ahora directo creo que va a ser más contundente en lo que no está funcionando tan bien, por así decirlo. Creo que es una muy buena semana para que ustedes puedan analizar esto desde distintos ambientes, desde distintos ángulos para Acuario. Y vámonos con el final del zodiaco para los piscianos. Piscis. Ay, Piscis. Le dieron alas a Piscis. Calculen ustedes. Piscis de por sí es un signo que siente bastante. Piscis de por sí es un signo súper emocional. Esto sí lo sabemos. Desde el lunes 27 hasta el 2 de noviembre, tantas emociones de Piscis. Y ahora le dan alas a Piscis para que sienta más. El mismo triángulo que hemos venido haciendo para todo el zodiaco, para cada signo, en Piscis, casa 1, casa 5 y casa 9, agua hirviendo. La casa 1, la casa 5 y 9 son casas que se caracterizan por ser de fuego. Entonces, esto de por sí ya está marcando una pauta de mucha iniciación. El hecho de que el agua y Saturno se encargue de formar trígono con Júpiter y Marte está conectando a Piscis y haciéndole una clara invitación a no procrastinar. Piscis de por sí es un signo, no es que no hagan, Piscis de por sí es un signo que prefiere más esperar un poco.
tomarse su tiempo, pues es el signo del tiempo, es el último del zodiaco, entonces como que Piscis dice, bueno, yo me espero hasta el final. Marte en la posición tan intensa que ofrece en la casa 9, los viajes, las ilusiones, las filosofías de vida en el signo de Escorpio, teniendo motivos con Saturno y Júpiter que le dicen vamos a por ello, vamos a hacerlo, vamos a lograrlo. Creo que en este caso es agua, muchísima agua pisciana, pero hirviendo en casa 1, 5 y 9. ¿Qué pasa cuando el agua está hirviendo? Que llegó a su punto de ebullición, llegó a su punto máximo y ya empiezas como a evaporarse. En este caso, dicho de otra manera, Piscis, la vida les está invitando al éxtasis de sentirse en vivos, de sentirse en activos. Si de pronto eres Piscis, ascendente o luna, y no conectas tanto como con esa emocionalidad o no estás como sintiéndote tan vivo, pues Marte y Saturno te están diciendo, bueno, ¿cómo vas a hacer algo y cómo vas a iniciar cosas distintas, ¿no? Que te permitan sentirte como te quieres sentir. Y no tanto me estoy sintiendo porque está así. Ser como más dueños también, quizás podemos utilizar una palabra con Saturno en esto que nos diga asumir, ser conscientes, está en mis manos, lo puedo hacer, puedo cambiar, puedo modificarlo. Si hago algo, típico de Saturno y Marte en un trígono, si hago algo, puedo utilizar esta agua hirviendo, todas estas emociones las puedo utilizar para iniciar esto, para iniciar aquello. A veces no necesariamente porque se toque o a veces sea por un tema de necesidad, es simplemente porque haciendo o accionando algo ustedes se van a sentir más útiles y más al servicio también de lo que está pasando. Si Piscis no se está usando, que es el contrario de lo que le enseña Virgo, por eso son opuestos complementarios, se ahoga en todo lo que vive, se ahoga en todas las situaciones, en todas las circunstancias, se deja ahogar y se vuelve terrible, ¿no? La tempestad como que abruma. En cambio, si está al servicio y si está haciendo, ejecutando algo, eso le ayuda a formar un canal emocional que les permita ser productivos con ustedes mismos y también al mismo tiempo poder ayudar eso que puede llegar a ser tan terrible. Conclusión, es una semana muy favorable para Pisces porque van a encontrar la ruta. Este trígono lo que está diciendo es observar hacia dónde está la ruta y hacia dónde podemos activar, típico de los triángulos cuando se dan en esta perfección, Marte, Saturno y Júpiter, y cómo podemos activar y cómo podemos iniciar. Un triángulo inicia, un triángulo es fuego, y si todo esto está ocurriendo en la casa 1, 5 y 9, cómo poder yo, casa 1, en la 5, disfrutar de la 9 algo nuevo en mi vida y accionar lo que me sirva y le sirva al colectivo. Creo que ahí es donde el sol está poniendo el ojo. Piscis, ascendentes, ahora ustedes con esa conjunción ahí que tienen entre Saturno y Neptuno, pues creo que está muy claro. Hacer algo con pasión. Ustedes no son el signo totalmente pasional ni dramático, pero sí son el signo de la escena. ¿Qué contiene una escena en una película? Imágenes, puesta, lugar, la teatralidad que se pueda llevar a cabo. Entonces Neptuno también está pidiendo eso, ser como los grandes autores o los grandes escribas, directores de su propia película llamada Vida. Creo que algo deben interpretar o algo deben danzar para que el público vea. Ahí hay mucha energía para Piscis. Muy posiblemente sea a través de los temas holísticos, espirituales. Tratándose de tanta agua, muy posiblemente sea a través de la mística, de la intuición, de temas muy relacionados a la espiritualidad, típico también del signo Piscis y Neptuno ahí dando como la pauta, como la clave. Nodo Norte también lo tienen allí, entonces creo que está muy claro el mensaje. Pues muy bien, hemos repasado signo a signo. Gracias por su tiempo. Un feliz sábado para todos ustedes. Excelente sábado 25 de octubre. Terminen de pasar un fin de semana maravilloso. Ya sabemos cómo están las energías para la próxima semana. Intensas, movidas, agudas también. Permitirnos sentir y aprovechar toda la magia que la vida a través de esa capacidad de poder conectar con nuestro mundo emocional nos lleva a crear cosas, vínculos, talleres, empresas, vivencias, situaciones. Para eso estamos vivos. Parte de la experiencia de estar vivos es eso, para sentir qué se siente estar vivo. Pues aquí lo estamos viviendo en carne propia. Creo que va a ser una semana donde la vida para todos, sin excepción alguna, nos va a llevar en esa dinámica. Gracias a todos los que me acompañaron desde esta mañana, que ya hemos estado aquí casi 2 horas desde esta mañana con el horóscopo.
Nos seguimos viendo en los siguientes tomos. Los espero mañana en el evento que vamos a tener domingo. Todavía se pueden inscribir o pueden preguntar ahí los datos en mis redes sociales. Y vamos a empezar clase en 20 minutos para los que tengan la membresía, los que no la pueden adquirir y nos vemos ahora por privado en clase para solo miembros.